de Mecánica de Suelos 1. Este es el grupo 1 y hoy es jueves 10 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a continuar hablando de propiedades físicas e índice de los suelos. Muy bien, primero por favor una vez más confirmen que ven y oyen, ven la presentación y oyen mi voz. Ingeniero, se escucha y se Buen ve. día, Inge. Te escucho y Buen se día, ve. Inge. Perfecto, y yo también los escucho. Entonces, vayamos a el capítulo 1, eso es lo que estamos viendo ahora, propiedades físicas e índice de los suelos. Y detrás de esto un contenido, ¿no? Ahí está nuestro contenido. En primer lugar, definiciones, después el origen del suelo y el ciclo de la roca, la composición mineralógica del suelo, forma, textura, estructura, cohesión, fases del suelo, distribución del tamaño de partículas y consistencia del suelo. Hemos empezado con las definiciones, qué es suelo, y esta figura, por supuesto, nos ayuda mucho a entender aquello. Agregado natural no cementado de granos minerales y materia orgánica en descomposición con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas que constituyen este suelo. Entonces dice, entre esta y esta partícula son minerales y puede ser materia orgánica de descomposición, no está cementado y se han unido, llegan a estar juntos de forma natural. Y en los vacíos que se forman entre estos espacios, agua y aire, o en forma general, líquido y gas. Muy bien, luego hemos hablado de mecánica de suelos, mecánica de rocas, fundaciones en forma general, y hemos definido la geotecnia. Según el diccionario, es la aplicación de principios de ingeniería a la ejecución de obras públicas en función de las características de los materiales de la corteza terrestre. Si este es suelo roca, la diferencia, el cementado y aplicamos una carga, una obra civil, entonces queremos saber las propiedades físicas y el comportamiento, ¿no? Esa es la idea. Y empezamos con suelos, mecánica de suelos. Y después le vamos a ir agregando más materias. Y hemos dicho, bueno, nuestro elemento de estudio tiene su origen en las rocas. Hay un ciclo detrás y tiene ciertos minerales. Esos minerales pueden ser los que están ahí: feldespatos, cuarzo, minerales ferromagnesianos, mica, óxidos de hierro, minerales de arcilla, que nos ayudan a entender la constitución. Y después de eso hemos dicho, bueno, y esos granos pueden tener forma granular, de hojuela, en aguja. Si es granular, sí, en forma general decimos que a partir de eso, esas partículas pueden tener una estructura y esa estructura puede ser en suelo granular o en hojuelas, en suelo granular simple, y aquí no he puesto, me he olvidado, además abierta, y además en el otro suelo flocular o dispersa. Todo eso podemos aplicar a lo siguiente. Decimos, ese es un suelo. ¿Por qué es un suelo? Porque es un agregado natural no cementado. Si es que yo tomo, por decir algo, esta partícula y la levanto, no está cementada con el resto, agregado natural no cementado, y veo los vacíos. Puede haber agua o aire alrededor, evidentemente, ¿no? Es un agregado natural no cementado, un suelo. Y por otro lado, puedo yo fácilmente ver que tiene algún origen. Veo que esas partes antes eran de una roca, entonces
esa roca se ha descompuesto, se ha trasladado y puedo yo ver y decir, a ver, estas formas redondeadas pueden indicarme que han sido pulidas así en el río, entonces es un depósito aluvial, por citar algo, y puedo incluso ver los minerales y digo, bueno, detrás de esto unos minerales, no importa cuáles ahora, detrás de esto otros minerales, ¿no? Pero todo aquello. Entonces ahí puedo aplicar todo. ¿De qué estructura? Pues una estructura en suelo granular simple. Además veo aquello. Forma redondeada, ya lo dije. Entonces todo eso se puede combinar y entiendo mi objeto de estudio. Ahí ya veo una foto de mi objeto de estudio, ¿no? Y a continuación veo otro suelo y digo, este tiene otras características, evidentemente, ¿no? Esas otras características no quieren decir que no sea suelo, son solo otras características, va a tener otro comportamiento. Muy bien. Y si además vemos otro suelo, decimos, ese es otro suelo con las mismas ideas, ¿no? Y ya conocemos muchísimas cosas de en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces con eso dicho, pueden ustedes hacer preguntas, porque podemos tequear aquí, podemos decir, muy bien, si hablamos de definiciones, bajo control. Y bajo control en el sentido de entender y poder además reproducir aquello. Si alguien nos pregunta, ¿qué materia estás llevando? Mecánica de suelos. ¿Y en qué consiste? Le explicamos. Entonces el suelo es de geología, ¿no? Porque ellos estudian y uno sabe además hartas cosas del origen del suelo y ciclo de la roca, de la composición mineralógica. Y uno dice, no exactamente en este campo es el comportamiento mecánico, pero eso, ven los geólogos, evidentemente parte de la Tierra y su constitución. Y a continuación, además, uno conoce más detalles de ese objeto, forma y textura, estructura y cohesión, han leído su texto, han hecho varias cosas. Entonces, saben. Y por supuesto, después de todo ese proceso de ver, leer, meditar, porque ustedes son buenos alumnos, no dicen, no importa, yo me voy a dedicar a otra cosa y de clase a clase no ven nada, ¿no? Han visto todo aquello, entienden, quizá, y ahí viene el asunto, para cerrar esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, este es muy buen momento. Buenos días, ingeniero. Adelante. Bueno, mi consulta va referida a la cohesión del suelo. Justo en la última parte que avanzamos ahí en la anterior clase, teníamos escrito incluso en el texto que normalmente los vacíos que hay en el suelo, en suelos arcillosos, son mayores que los vacíos que hay en suelos granulares. Pero si no me equivoco, los suelos arcillosos son los que tienen mayor cohesión. Entonces, bueno, a qué se debe esto? ¿Será tal vez por las fuerzas de Van der Waals que tienen los suelos arcillosos? ¿O por qué? ¿Cómo explicaríamos que los suelos arcillosos son Muy, más mu- cohesivos que los granulares? Vamos al detalle. Entonces, queremos enfatizar en la cohesión de un término que sabíamos antes. Y evidentemente, aquí hablamos de arcillas, arenas, bien, todavía no hemos entrado a la definición exacta, pero se habla de eso. Todavía no hemos entrado a hablar exactamente de suelos
arcillas, limos, arenas o gravas. Lo que hemos dicho es que nuestra primera distinción tiene que ver con lo que es granular, granular en cuanto a forma granular. Ese es lo primero que hay que entender para esto. O si no es de forma granular, puede ser de forma de hojuela o aguja. Y la representación de algo granular está aquí arriba. Puede ser más denso o menos denso. Puede tener estructura simple o estructura abierta, pero la forma es granular. Y si tenemos hojuela o aguja, pueden agruparse esas partículas de una u otra manera, flocular o dispersa, y ahí viene la estructura. Pero la clave aquí es la forma de la partícula, ¿no? Esa es realmente la clave. Y en ese sentido, tenemos que ir además al tamaño. Y decimos, la forma granular es obvia y se manifiesta y la puedo ver a simple vista. Si yo tomo esto en la mano, puedo definitivamente ver y decir es un asunto de partículas que veo. Entonces, puedo yo, además en granular, es lo que hemos visto aquí, escribir. Déjenme un segundito. Ahora sí. Puedo escribir aquí observable a simple vista. Y ya no escribo, pero el otro no es observable a simple vista. 2. Adicionalmente, yo sé que estos otros minerales son muy, muy especiales. Estos de aquí abajo, ¿no? Eso entiendo muy, muy bien. Y puedo yo adicionalmente aquí escribir lo siguiente. Puedo yo poner alrededor de cualquiera de estos una doble capa difusa. Y puede ser cualquiera. Entonces voy a dibujar aquí uno más. Esos son especiales. Los más finos, los que no se ven, son minerales de arcilla. Estos otros pueden ser feldespatos, micas, minerales ferromagnesianos, cuarzo. No hay ningún problema. Puede funcionar de esa forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos la idea. Y esta doble capa difusa aquí hace que estos minerales, este suelo sea especial. Hace que todo esto con la cantidad de agua entre los espacios vacíos presente plasticidad. Aquí no. Aquí simplemente no hay plasticidad. Aquí sí, esa es la diferencia. En todo caso, las fuerzas de atracción de partículas y las fuerzas de Van der Waals nos llevan a este concepto de agua. No, no entre partícula y partícula.
Claro, o sea, no es lo mismo la relación aquí que aquí, pero no la hemos tomado entre partícula y partícula, solo con el agua acá. Eso es clave. Y en ambos casos son agregados no cementados, ¿no? Solo que unos son más grandes y otros menos grandes, mucho más pequeños. Con eso dicho, y la diferencia entre los suelos que hemos manejado hasta ahora, que tiene que ver con la forma y el tamaño, ahí está la clave, y la forma en que se agrupan, resulta que le aplicamos una fuerza para separar esas fuerzas. No importa cómo, eso es todavía un concepto abstracto y general. Aplicamos una fuerza y entendemos que si nuestro suelo es granular, este se nota que es granular, va a haber una diferencia en que se separen. Va a haber una diferencia porque esta forma granular tiene ángulos y esta es redondeada. Entonces la flecha es clara. Definición de cohesión, pues la idea de mantenerse juntas. Y estas de acá se mantienen más tiempo a mayor fuerza juntas que acá. Entonces, la cohesión en suelo granular es mayor de este que de este. Mucho se dice y se confunde, no, el suelo granular no tiene cohesión. Y uno llega a esta siguiente figura que he visto, y dice, eso no tiene cohesión. Yo levanto una partícula y otra. No, no, no. Eso no es cohesión en mecánica de suelos. Eso sería cementación, agregado no cementado. Puedo agarrar una de esas partículas y sacarla fácilmente. Pero no es la cohesión. Eso es clave. La definición de cohesión en mecánica de suelos es que permanezcan juntas si es que nosotros ponemos una fuerza encima. Ah, esa es la clave. Entonces, cohesión permanece junto. Ahora, ¿qué dirían ustedes? Si yo aplico una fuerza encima de esto, esto ya es microscópico, ¿cómo va a funcionar para que permanezcan en ese mismo arreglo antes de cambiar? Bueno, en ese sentido, es claro y evidente que se va a necesitar más fuerza aquí, porque es microscópico, es otra cosa, para que cambie, para que terminen acomodándose estas partículas así, pues va a haber otra fuerza diferente a cambiar estas partículas de aquí a aquí. Se dice en ese sentido, este suelo es más cohesivo que este. Pero esa es la manera de ver, ¿no? Es diferente a la cohesión que uno se imagina de las partículas, ¿no? Hay que ver así la cohesión. No sé si eso explica mejor lo dicho antes y responde a la pregunta. Sí, ingeniero, sí, sí me queda claro. Ya lo entendí, gracias. Bien. Sigamos adelante. Entonces, después de ver todo eso, nos toca ver las fases del suelo. Esa es la clase de hoy, ¿no? Las fases del suelo. Entonces, para hablar de las fases del suelo, una vez más, traemos nuestro suelo, de ese que ya sabemos mucho y decimos, aquí está nuestro suelo. Y esta es una partícula y se nota que es granular, granular angular. Además, es un agregado natural no cementado. Estos minerales son algo, el día de hoy no importa. Podrá ser cuarzo, feldespatos, micas, lo que ya dijimos. Puede esto venir de gravedad, ser un coluvial. Puede esto venir por agua, ser aluvial. Podrá haber sido transportado por nieve, será glaciar, no importa, la forma es exactamente la misma, ¿no? Por supuesto, las formas pueden cambiar. Puede también ser más pequeño, más pequeño, y no tener forma granular, sino de hojuela, dependiendo del tamaño. Está bien, ¿no? Si tiene forma de hojuela, hay que pensar en la doble película difusa y que estos son otros tamaños.
Pero no importa, la idea es esa. Y ahí entendemos que en los vacíos puede haber agua y aire. Esta forma es común. Si hay un nivel freático que no sabemos qué es, pero adelanto, digo, evidentemente puede dar lugar a eso. Y esta forma es común. En gran parte agua, pero arriba no, arriba. ¿De acuerdo? Y ahí decimos muy bien, entonces el suelo en general lo que tiene es aire, agua y sólido. Las fases del suelo, ahí están, aire, agua y sólido. Excelente. Se entiende por qué, es la cuestión de la definición, tiene aire, agua y sólido. A veces se entiende que si yo veo esta parte del suelo, esta de abajo, ahí solo hay agua y sólido. ¿Verdad que sí? Agua y sólido. Está bien, a veces solo hay agua y sólido, depende qué suelo vea, qué parte del suelo vea. Sí. Y a veces puedo ver la parte de arriba y solo hay aire y sólidos. Está bien, también, correcto. Estrictamente en forma general, en cualquier suelo lo que hay es aire, agua, sólidos y además una superficie contráctil, o sea, entre lo que es la fase aire, vapor y la fase agua líquido, hay además en los suelos, cuando uno va a más detalle, algo entre medio y se la denomina superficie contráctil, pero de esa nos olvidamos. Esa tiene que ver con mecánica de suelos no saturados. Y en ingeniería civil nunca vemos eso, nunca vemos mecánica de suelos no saturados. Entonces, en ingeniería civil pregrado, ¿no? A eso me refiero. Suelos 1, suelos 2 y listo, y se acabó. Van a trabajar sin entrar a más detalle de suelos no saturados. Bien, en ese sentido, pues esas son las fases del suelo. Hasta allí. ¿Desean hacer alguna pregunta? Por favor, háganla. Bien. Yo viendo a los alumnos un par de preguntas. Jamer Ronaldo Camacho Aguilar, primera vez que vienes. ¿Me puedes oír? Jamer Ronaldo Camacho Aguilar. Nada, no está en el curso, solo se ha conectado. Jamer Ronaldo Camacho Aguilar. Bien, lo sacamos entonces. Luego, José Antonio Uriona Justiniano. Presente, ingeniero. Bien. ¿Quién eres tú? ¿Estás en el WebSys? Sí, A ver, voy a verificar aquello. Bien, estás evidentemente, pero es primera clase a la que vienes, por eso te mantengo marcado de otra manera. Pero me extraña. Primera vez que vienes, ¿no? sí, ingeniero. Ya, debe ser eso, de que estás en amarillo. Bien. Sigamos. Entonces, dicho aquello,
Volvemos aquí, decimos, ya entiendo las fases. Lo que es común en mecánica de suelos es poner esas fases del suelo en un diagrama. Este diagrama, eso es lo común y tradicional. Y ustedes pueden ver que en esa fase se han dibujado rectángulos y se dice, ahí ese suelo está compuesto por sólidos, por agua y por aire, ¿verdad? Es muy claro, según acabamos de ver. Y lo que también es común es decir, a la derecha voy a poner toda relación que sea de volumen, eso es lo común. Entonces uno escribe ahí volumen y al otro lado escribe toda relación de masa. Entonces dice, bueno, cada uno de estos va a tener un cierto volumen y el suelo total un volumen total. Entonces digo, el total del volumen lo denomino V. Aquí está. V es un volumen. Y adicionalmente el sólido tiene un volumen de los sólidos y le ponemos el subíndice S, al agua W del inglés y al aire A. Si usásemos aire y agua igual, no distinguiríamos, por eso acudimos al inglés. Y ahí está, un suelo tiene un volumen de sólidos, un volumen de agua, un volumen de aire, es claro y obvio por lo que hemos entendido. El volumen de vacíos va a ser el agua y el aire, o si ustedes quieren, el volumen de vacíos está ocupado por el agua y el aire, ¿no? Que hacen todo el volumen, definición de suelos. Y adicionalmente, todo eso ocupa un cierto volumen. Muy bien. Por otro lado, nosotros podemos decir lo siguiente. Por otro lado, podemos decir que tenemos la masa. Sí, cada uno de estos representa una cantidad de materia. Si ponemos en la balanza solo los sólidos, nos va a dar una masa de los sólidos. Si ponemos en la balanza el agua, masa del agua. Y el aire, comparado con las otras dos, no va a dar nada. Entendemos eso, por eso no marcamos nada ahí. Y la masa total va a ser la masa de los sólidos más en la masa del agua. Se nota. ¿Puedo yo adicionar aquí en otro color y decir, en lugar de la masa que tiene ese suelo, puedo yo hablar del peso? Es totalmente posible. Entiendo que masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza con la que una masa se atrae a la Tierra. Puedo yo decir que masa se expresa en kilogramos, por decir algo. Si uno sube a la balanza, mide la cantidad de materia y le sale 70 kilogramos. Y esa es la masa. Pero a la vez esa masa es atraída a el centro de la Tierra y esa diferencia es masa por aceleración. Y esa es una fuerza, y esa fuerza es el peso. Esa es la diferencia. Pero están relacionadas, por supuesto, ¿no? Y ahí yo puedo escribir y decir el peso, también puede haber un peso total. Y normalmente en suelo se dice ese peso va a ser W, no M, sino W. Y además el peso de los sólidos va a ser W sub S y el peso del agua W sub W. Totalmente lógico. Entonces, hay volúmenes, hay masas y en paralelo además hay pesos. ¿Cuáles son las unidades más comunes? Dependiendo la cantidad, en masa se utilizará los gramos o los kilogramos. ¿Verdad que sí? Y en asunto ¿de qué es? De peso, se utilizará la fuerza en unidades del sistema internacional, los newtons o kilonewtons, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien.
Entonces, con eso podemos hacer unas definiciones. Y esa es la palabra exacta. Definiciones. Y podemos definir lo que está aquí, el contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos, el índice de vacíos, el grado de saturación. ¿No? Podemos definir todo aquello. Bien, entonces estoy controlando algo en relación con la asistencia. Hay alguien que estaba en la primera sala y ahora en la segunda, pero sí llegó temprano a la primera. Ya, ok, está bien. Entonces, vuelvo a decir, vamos a definir qué: contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica de los sólidos, índice de vacíos, grado de saturación y porosidad. Definiciones. Y ahí decimos, primera definición, el contenido de humedad. Definición. Y por definición, el contenido de humedad, ¿qué es? Por definición, el contenido de humedad es el peso del agua comparada con el peso de los sólidos. Aquí vuelvo a ver mi figura. Digo, hay en este suelo en el que estoy tomando como muestra agua y tiene un peso. Hay sólidos y también tienen un peso. Los comparo y multiplico por 100 y claramente tengo un contenido de humedad en porcentaje. Por supuesto, si hago la misma comparación con masas, va a salir el mismo valor. Es lo mismo por la relación que hay entre masa y peso. Entonces, definición: masa del agua sobre masa de los sólidos. Es exactamente la misma definición, de una u otra manera. Lo más común es que uno utilice lo que es la masa, ¿no? Pero esa es básicamente la idea. Muy bien, ¿alguna pregunta al respecto? No, ya todo claro. Bien. Luego hay otra definición, el peso unitario. Es otra definición. Entonces, ¿qué hace uno al respecto? Agarra y dice, bien, aquí está, voy a entender eso. Y agrandamos un poquito. Pasamos aquí, decimos el peso unitario. Definición. Definición. Es el peso total sobre el volumen. Entonces aquí está otra vez el mismo suelo. Ese tiene un peso. Los sólidos más el agua dividido entre el volumen total, que es los sólidos más el agua más todo, da el peso unitario y tiene un símbolo gamma. Y en paralelo está la densidad. Paralelo, no es lo mismo, pero por supuesto que ah, hay que hablar de esto. Entonces la densidad es la masa sobre el volumen. Y por supuesto que hay una relación entre ambas, porque la masa es cantidad de materia y el peso es la fuerza con la que esa masa es atraída, ¿no? Pero no es lo mismo. El peso unitario es eso. En algunos libros no dice peso unitario, dice peso específico. Está bien, yo aprendí así, así le llamo. En otros libros dice peso específico. Excelente. Entonces, primera definición. Y por supuesto, ese peso unitario puede, por definición,
ser si yo agarro y digo, quisiera comparar no todo el peso, solo el de los sólidos. ¿Cuál era el de los sólidos de estos granos? Con el mismo volumen anterior, podría comparar, ¿verdad? Ahí está. Pero, ¿qué se llama eso? El peso unitario seco, esa del inglés, seco. ¿Por qué? Porque no hace la comparación con el agua. No importa que haya agua o no. Si solo agarro los sólidos y comparo con el volumen, ese es el peso unitario seco. Si no hay agua, entiendo que ese va a ser el mismo peso unitario del suelo. Pero si hay agua, va a ser diferente. Este peso unitario, que es el total, va a ser diferente a este. La clave es la definición, peso unitario seco, los sólidos sobre aquello. Y aquí dice densidad de los sólidos. Ahí pues se me olvidó escribir que esa densidad, por supuesto, déjenme un segundito, está relacionado también con los sólidos, ¿no? Esa es la clave. Entonces ahí debería aparecer así, ¿no? Se me pasó aquello al escribir. Bien. Entonces, la densidad seca es la masa de los sólidos sobre el volumen. El peso unitario seco, gamma, es peso de los sólidos sobre el volumen. La idea general, peso unitario del suelo, el peso sobre el volumen. ¿Qué era el peso? El total, ¿no? Entonces, si yo vuelvo acá, puedo realmente decir, es solo cuestión de ver la definición, peso sobre volumen. ¿Qué era el peso? Vuelvo a... Aquí digo, el peso está asociada con todo, todo. El volumen total, eso, el volumen de los sólidos, ¿no? Hay diferentes relaciones. Y también, y hasta ahí, con eso dicho, la relación que hay entre peso unitario, densidad y las definiciones, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, sigamos. Y luego también se define, solo cuestión de definición, no hay que olvidarse aquello, nada más. También se puede decir, algún día yo voy a comparar solo una porción del suelo y digo, ¿qué porción del suelo, por citar algo, esta que está acá? Digo, esta de acá es la porción del suelo que ahora yo estoy analizando. ¿Qué observo? Que no hay nada de aire. Entonces, en esa porción, el suelo se dice así, queda saturado. Idea general, saturado. Bien, en ese caso yo puedo decir, aplico la misma definición, peso sobre volumen, pero específicamente quiero avisar a otra persona, a un colega, que está saturado. Entonces, es por definición, el peso unitario sigue siendo peso sobre volumen, pero le pongo subíndice SAT. Quiere decir que todos los vacíos están llenos de agua. Es posible, ¿verdad? Y sobre aquello, además, puedo yo decir, ¿y qué pasa si es que yo ahora comparo el peso de los sólidos y no con el volumen total, con el volumen de sólidos? ¿Puedo? Sí. Es la misma definición, peso sobre volumen. ¿Pero de qué? ¿Peso de volumen sobre el suelo? No, de los sólidos. Entonces cambia.
Ese será el peso unitario de los sólidos. Y adicionalmente aquí puedo yo decir, ¿y qué pasa si solo veo el agua? Y comparo el peso del agua sobre el volumen de agua que ocupa ese suelo. ¿Puedo? Por supuesto que sí. Ese será el peso unitario del agua. Y así como hay la densidad del peso unitario, va a haber la densidad de los sólidos, la densidad del agua, la densidad del suelo saturado. Entonces, depende qué compare, ¿no? El peso unitario por definición es la misma y ahora agarramos y decimos la misma definición, peso sobre volumen. Peso sobre volumen. De definición. Ahora, si solo comparo los sólidos con el volumen total, peso unitario seco. Ahora, ¿el suelo está seco? No necesariamente, estoy solo comparando aquello. Si estuviese seco, sería eso. Luego entra el saturado. Comparo la porción donde no hay nada de aire. Entonces, específicamente escribo la misma definición, pero escribo saturado. Ahora comparo solo los sólidos, peso del sólido sobre volumen de sólido, peso unitario de los sólidos. Comparo solo el agua, peso unitario del agua sobre volumen de agua, y ahí está. Y le añado otra definición. Si a este peso unitario saturado le resto el peso unitario del agua, este de acá se define como el peso unitario sumergido. Peso unitario sumergido. Definición. Y le pongo gamma prima. Y son definiciones que tengo que saberlas de memoria. De memoria. Muy bien. Entonces, pueden hacer sus preguntas. Inge, buenos días. Adelante. En el peso unitario saturado, el volumen sería el volumen del agua más el volumen de los sólidos. El volumen siempre es el siguiente. El volumen siempre es, aquí está, el que constituye todo el suelo. Ese es V, el volumen de los sólidos más el volumen de agua más el volumen de aire. Pero estamos específicamente diciendo ese no presenta aire. Entonces, la respuesta es sí, lo que tú dices. Por lo tanto, porque no presenta aire, porque estos vacíos están llenos de agua, entonces en ese caso esto no hay y este y este rectángulo siguen siendo el volumen de vacíos, pero el agua ha llenado eso. En ese caso se dice el suelo está saturado. Y de ahí viene que en esa porción se defina el mismo peso sobre el mismo volumen para la porción adecuada como peso sobre volumen gamma saturado. ¿Queda claro? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bien. A continuación, digo, muy bien, esa es la idea muy clara, definiciones de peso. Todavía quiero saber una definición más, la definición de gravedad específica de los sólidos. Y como ya aquí vi qué es el peso unitario de los sólidos y vi qué es el peso unitario del agua, hago una comparación y digo, esa es la definición, la gravedad específica de los sólidos es eso. Gravedad específica de los sólidos. ¿Ok? Entonces, excelente. Y decimos todas estas, cuando uno ve, son relaciones de peso, ¿no? Ahí está la masa detrás, el peso. Y, por lo tanto, estas tres de arriba son una categoría.
y decimos cuál es la categoría, la relación de peso. Todas esas. Y son solo definiciones. En forma general, W, gamma, G, S. Nunca se olviden que algunos libros dicen que este peso unitario es peso específico. Algunos libros dicen eso. Pero no es la gravedad específica de los sólidos. Por definición, eso es otra cosa, ¿no? Aquí está. Bien. Esa es la idea en cuanto a estas relaciones. Y uno dice, esas relaciones, por supuesto, que tienen ciertos valores, ¿no? Pero vuelvo a eso en un momento. Ahora veamos que hay otras relaciones que se les dice son relaciones de volumen, el índice de vacíos, el grado de saturación y la porosidad. Son solo definiciones y estas son relaciones de volumen. Y empiezo con la primera. Ahí me dice, la primera es el índice de vacíos, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Índice de vacíos, definición, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. ¿No? Esa es básicamente la idea. Definición de grado de saturación, volumen de agua sobre volumen de vacíos. Y definición de porosidad, volumen de vacíos sobre el volumen total. Y otra vez tenemos aquí nuestro suelo y decimos nuestro suelo, el que tomamos tiene un volumen total. ¿Dónde entra ese volumen total? Aquí. Y este suelo tiene un volumen de vacíos. Si comparo ambos, es la porosidad. Y si escribo finalmente y me dices, no 100%, sí, 100%, no 100%, obviamente, 70%, entonces digo, el volumen de vacíos va a ser más que el volumen, o sea, el 70% del volumen total. Ya me imagino cuán hueco es ese suelo, cuántos poros tiene. Pero si la porosidad es 5%, entonces veo más sólidos y un poquito de porosidad. Es un índice que muestra eso, una relación de volumen. ¿Puedo comparar los vacíos con los sólidos? Está bien. Es el índice de vacíos. ¿Cuánto de vacíos hay comparado con los sólidos? En volumen. Y también está lo que he definido, el grado de saturación. Ahora aquí me fijo solo los vacíos y veo cuántos, la cantidad de vacíos. Ahora, en esos vacíos, ¿cuánto de agua hay? Si no hay nada de agua en los vacíos, grado de saturación 0%. Pero si el volumen de agua es igual al volumen de vacíos, algo que he dicho hace un momento, entonces es fácil de ver. El grado de saturación es 100%. Vuelvo a esta gráfica y ahí digo, ahí está, en este no había aire. El volumen de vacíos es totalmente ocupado por el agua, por lo tanto, 100% de grado de saturación. Ya me adelanté un poquito. Saturado. 100% de grado de saturación. Ahí está. Entonces, esas son definiciones que hay que tener en mente. No para el examen, no. Si no, uno no entiende nada. Uno tiene que saber eso para la siguiente clase. De hecho, ya tiene que entender ahora, ¿no? Pero asegurarse de que a futuro debe quedar muy claro. No es cuestión de, voy a ir aprendiendo con tiempo. No hay eso. El tiempo es la siguiente clase. Si no, no van a entender nada de la siguiente, ¿no? Eso es importante, no se olviden. Bien, pueden hacer sus preguntas. Excelente. Y ahora nos vamos a la idea de números, de valores típicos. Entonces decimos, aquí en mi tableta, debo corregir esto y poner
que esto realmente es el índice de vacíos que acabo de definir. Volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. El que aparece aquí es el contenido de humedad típico en porcentaje. Y el que aparece aquí es el peso unitario seco. Entonces digo, ya, quiero yo recordar E, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. W, masa del agua sobre masa de sólidos. Y peso unitario seco, el peso de los sólidos sobre el volumen. ¿Cuáles son valores típicos? Vamos a tomar algo típico de Cochabamba, por ejemplo, una arcilla, ¿no? Y decimos, vamos a tomar una arcilla. Bueno, pueden haber arcillas duras y arcillas blandas. Tomemos una arcilla dura. Y ahí decimos, ¿cuál es un valor típico? 0,6. Por supuesto, otros suelos pueden tener 0,8, se ve, ¿no? Otros suelos pueden tener 0,8. Otros 0,4. Otros 3,2. En el caso de arcilla orgánica suave, orgánico no mineral, ¿no? Entonces, menor peso, la comparación entre vacíos y sólidos puede ser así. Perfecto. Contenido de humedad típico. Uno mire y dice 21%. Pero esta tabla dice es típico para cuando el grado de saturación, es clave esto, y vamos a anotar aquí, típico para un grado de saturación de 100%. De ahí hacia abajo, en cualquier suelo. Entonces, según Arcilla, dice, esto es típico. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad es masa de agua sobre masa de los sólidos. Llena todos los vacíos y comparamos los pesos, 21%. Típico. Ahora, puede ser que el suelo tenga aires, no esté saturado. Entonces encontramos uno de esas arcillas con 20, con 10, con 5, ¿no? Es correcto, menos agua, pero por debajo de eso. Ahora, ¿cuánto máximo? 21. Ahora, eso depende del suelo, ¿no? Eso que quede claro. Algún suelo tendrá eso 30, otro 16, otro 15. Y aquí miren la arcilla orgánica suave de 90 a 120. ¿Por qué? Porque al comparar la masa de agua con los sólidos orgánicos pesan menos, puede el agua tener mayor peso, mayor masa que los sólidos, por eso 120. Aquí no hay un límite como el grado de saturación que máximo puede ser 100%. Aquí no. Y por último, el peso unitario seco, 17 dice, kilonewtons por metro cúbico. Y ahí veo kilonewtons, fuerza, peso unitario, fuerza, sistema internacional, S. Perfecto. Y puede variar, ¿no? Y este seco, si se le agrega el agua, va a crecer. Arcilla orgánica hasta 6. Y otros suelos, arena, cuarzos y demás, otros pesos, ¿no? No me olvido que hay una relación. Yo en paralelo podría poner aquí la densidad seca, ¿no? Es totalmente posible. La densidad seca. Y yo ya la puedo calcular, ¿no? La densidad seca 17 tiene que estar asociado con la gravedad, ¿no? Eso es clave. Entonces, si está asociado con la gravedad, es una cuestión de solo el cambio de unidades, ¿no? No es difícil. Entonces, sin entrar a ese detalle, es lo que sí les puedo adelantar, que si divido 17 en 981, pero no es la regla, ¿no? Tengan cuidado con las unidades, pero finalmente, al solo hacer 17 entre 981, ahí tengo yo la masa en gramos, ¿ok? Pero tengo que ir de newtons, de kilonewtons a newtons, y de newtons a kilogramos, y de kilogramos tengo que ir a gramos. Y de gramos fuerza tengo que ir a gramos masa. Pero eso es física de primer semestre, de colegio. Ahora solo el dato rápido es esos 17 dividido entre 981, es el final de toda esa operación.
Entonces el resultado es 1,73 aquí, 1,73. Es lo mismo, 1,73, pero ¿qué ahora? Gramos masa sobre centímetro cúbico. Y digo, la densidad del agua es 1. ¿Cuál será la densidad del agua en peso unitario? O sea, transformada a peso unitario, 9,81 kilonewtons por metro cúbico. Eso anoto adicional aquí, digo adicional, yo sé que no la densidad, el peso unitario del agua, el peso unitario, y eso equivale a peso unitario del agua, hablando de unidades típicas, 9,81 kilonewtons por metro cúbico. Bien, entonces con eso dicho, pueden hacer sus preguntas hasta ahí antes de que veamos valores típicos de la gravedad específica de los sólidos. Bien. Vayamos a la gravedad específica de los sólidos. ¿Cuál era la definición? La sabemos ya de memoria. El peso unitario seco, no, el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua, el comparar. Entonces aparece, vamos a tomar igual uno, decimos el cuarzo. El cuarzo es un ejemplo. El cuarzo es un mineral que compone los sólidos, ¿no? Entonces ahí decimos, ese es 265. ¿Totalmente posible? Por supuesto que sí. Y ese valor puede ser variable, ¿no? Aquí está. Ese valor puede pasar a ser, por ejemplo, en mica de 276 a 320. En hilita 260 a 286. Y así, todo lo que he visto y entiendo a qué se refieren estos minerales, ¿no? Excelente. Una cosa más, una vez que hemos entendido aquello. Aquí está otra vez nuestro suelo y hemos aprendido y vamos a anotar aquí que todos esos valores o ciertas relaciones. Déjeme ver algo aquí. Antes. Ok, entonces pongo y digo de memoria, y si no me paso el tiempo hasta la siguiente clase, aprendido que hay un contenido de humedad. De ese suelo, la masa del agua sobre la masa de los sólidos. También he aprendido que hay un peso unitario, gamma. El peso sobre el volumen. Ese peso puede a veces expresarse como peso unitario seco, como peso unitario saturado, como peso unitario sumergido. Sí, depende qué compare. Y a la vez esto se asocia mucho con la densidad, pero no es lo mismo. Y además acabo de aprender que existe la gravedad específica de los sólidos. Peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Y además he dicho, estas son relaciones de peso. También están las relaciones de volumen, el índice de vacíos, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Adicionalmente, el grado de saturación, volumen de agua en los vacíos y la porosidad. Que sé de memoria, eso nunca hay que olvidarse, de memoria, ¿no? Ya no hay opción, aprenderé de aquí a más tiempo, no, de memoria. Ahorita ustedes como alumnos están repitiendo, viendo su texto, recordando y diciendo, sí, ya estoy aprendiendo de memoria. Y como me está repitiendo varias veces, me ayuda. Volumen de vacíos, el último, sobre el volumen total.
Bueno, ahora aquí dice una gráfica que no está en su texto, no tiene que estar en su texto, pero nos ayuda a ver lo siguiente. Nos dice, estas relaciones no son cualquier cosa, no es que uno dice que el contenido de humedad sea 3%, el peso unitario que sea 20 kilonewtons por metro cúbico, el otro que sea 2,78 y el índice vacío 0,5, el grado de saturación 70% y la porosidad que sea el 30%. Y listo, ese suelo existe. No, quizá no exista. Hay una relación porque es obvio, ¿no? El volumen es uno y puede entrar varias cantidades. El volumen de sólido es otro y puede entrar en varias cantidades. Entonces, la idea es que existen gráficas que hacen esta relación, nada más, que existe esa relación. No hay que saber esas gráficas. Aquí está una. Por ejemplo, uno dice una densidad, vamos a cambiar el color a esto, una densidad que equivalga en kilogramos por metro cúbico, densidad de 1700, equivale a que este suelo tenga 0,6 de índice vacíos y como 0,38 de porosidad. No es que se da cualquier cosa. Y a la vez, si tiene un cierto contenido de humedad de 20%, eso me trae a ese punto y eso me trae a un grado de saturación específico, 90%. Hay una relación en todo esto. No es que yo puedo decir, me invento cualquier número, va a haber ese suelo. No. Estas relaciones, por las mismas definiciones, están interrelacionadas, ¿no? Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Ahí están las definiciones, son muy importantes, relaciones de peso, relaciones de volumen, en general se les dice relaciones de peso-volumen, que por supuesto nos dan la condición física de nuestro suelo, porque queremos saber propiedades físicas. Bien, entonces una vez más pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces con eso dicho, ahora ¿qué corresponde? Con eso dicho, queremos irnos al laboratorio. Y no se olviden que este pensum, el de la UMS, Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias y Tecnología, no tiene laboratorio. Es muy diferente que exista un laboratorio de geotecnia que es conocido de la UMS, que está en la Tamborada. Por supuesto, existe ese laboratorio. Pero nuestro pensum no tiene laboratorio. No, en ningún lado dice tal clases para laboratorio, nada de eso, ¿no? O sea, hay mucha charla al respecto, solo estoy siendo objetivo. Listo. Pero por supuesto que tenemos que hablar de laboratorio, eso queda claro, ¿no? Tenemos que hablar en nuestras clases de teoría y práctica de laboratorio. Entonces, hay un manual que ha sido introducido aquí al texto, que está en su texto, pero el manual es aparte, es de manual de ensayos de laboratorio y de la parte de caracterización, pero igual está en el texto que están manejando, ¿no? Esa es la clave, no es adicional, pero sepan que el manual es aparte. Bueno, y este manual nos dice, tiene que usted saber qué hacer en laboratorio. Si su universidad no tiene en el pensum laboratorio, véala del lado positivo, diga, gracias a eso puedo tener este curso en invierno y verano. Si tuviera laboratorio, no podría, ¿no? Porque esas son las reglas. Entonces, ese es el lado positivo. Otra cosa positiva que tendría que hacer un ensayo en días y voy a aprender eso en minutos y finalmente igual voy a saber el ensayo. Pero por supuesto, no todo el ensayo. Me va a faltar muchísimas cosas y voy a describir algunas que son típicas del laboratorio. Pero en concepto, en teoría y procedimiento, vamos a ver. Entonces, ¿cómo haríamos el contenido de humedad? Bueno, decimos, vayamos a la definición. Aquí está la definición, lo que acabo de aprender, que comillas,
ya sé de memoria, el contenido de humedad es la masa del agua sobre la masa de los sólidos por 100%. Lo único que tengo que hacer es hallar la masa del agua del suelo y la masa de los sólidos y comparar. Primera idea, la balanza. Primera idea. Entonces, ¿cómo debo usar esa balanza? No vamos a aprender cómo la enciendo, qué tipos de balanzas hay, nada de eso, solo decimos la balanza y nos va a medir la masa. Perfecto. Entonces, un instrumento. Evidentemente, vuelvo a decir, en laboratorio hay más cosas, ¿no? En relación con esa balanza, dónde ponerla, cosas de ese estilo. Es típico que un ingeniero civil, antes era típico, ahora es diferente por el equipo, pero antes era típico hacer ¿qué? Poner la balanza y decir, bueno, voy a hacer mi ensayo, enchufar la balanza y quemarla, porque la balanza había sido 110. No, pero no importa, ¿no? Solo con eso quiero decir que obviamente en laboratorio uno aprende y tiene cuidado, además en otras cosas. Pero eso digo para que ahora nos olvidemos de eso, hay cosas que no las vamos a ver, nos concentramos en esto de acá, quiero la masa de agua y la masa de los sólidos. Y el procedimiento, hay una norma, y por supuesto hay norma americana, británica, alemana, japonesa, y venezolana, brasileña, etcétera. También la ABC tiene un procedimiento, se le puede decir boliviana a esto. ABC, la administradora boliviana de carreteras, ¿no? Pero extra de aquello, la idea general es la que vamos a aprender. Con eso dicho, me sumerjo en el ensayo. Aquí está, se necesita un recipiente. Este recipiente es de aluminio, puede ser de vidrio, otros materiales, porcelana, y decimos, este es el recipiente 72. Lo identificamos y como van separadas la tapa y el recipiente, ahí está. Y queremos saber la masa de ese recipiente. Ese es el procedimiento. Y vemos ahí, se nota, ¿no? 71.74 gramos del recipiente. Excelente. ¿Eso me ayuda en esto? Me va a ayudar. ¿Cómo? Pongo el suelo en ese recipiente. Ahí está el suelo. Y digo, aquí hay agua, hay sólidos y hay aire. No sé cuánto de agua. Entonces, ese suelo lo pongo al recipiente. Una cierta cantidad de acuerdo a lo que me dice la norma. Aquí no importa el concepto, me dice que pongo el suelo. Y tapo, tengo el recipiente entero y dentro el suelo. Y veo la masa, 258.14. Entonces digo, muy interesante. Como yo sé cuál es la cantidad, o sea, la masa de la lata, entonces haciendo la diferencia, acabo de medir la masa de suelo que estoy analizando, que equivale a la masa de sólidos más masa de agua, pero la conozco en laboratorio. Bien. Sigo adelante y ahí veo el horno. No importa qué horno sea, es uno que cumple las normas para laboratorio. No nos metemos en este curso, simplemente decimos cumple las normas. Y yo sé que la temperatura está entre 100 grados Celsius y 105 grados Celsius. ¿Cómo mido? ¿Cuánto cada tiempo calibro? ¿De qué volumen debe tener ese horno? ¿Cuántos en laboratorio? No importa. Abrimos nuestro horno y ahí ponemos nuestra lata. Queremos que el agua se evapore. Y aparece el 72 y ponemos la tapa abajo porque queremos que se evapore y cerramos nuestro horno y empieza a evaporarse. ¿Cuánto tiempo? La norma dice mínimo 16 horas o hasta que el suelo quede seco. En general, uno vuelve al día siguiente, 16 horas, saca la lata y el suelo está seco, pero la norma dice hasta que el suelo seco. En concepto, de un día a otro, sacamos la lata y un rato dejamos que enfríe, porque vamos a poner en la balanza y no da la balanza lo mismo en esa lata a 100 grados centígrados o
a humedad ambiente. Y dejamos que enfríe, pero mientras enfría, no queremos que gane agua otra vez del ambiente. Entonces, usamos un desecador, le ponemos sílica gel. Entonces ahí tengo yo los minerales que absorben el agua del ambiente y esta lata está enfriando sin que el suelo esté ganando agua. Sigue siendo totalmente seco. Pasa un tiempo, enfría y lo pongo sobre la balanza. Sé ya cuál es la masa de la lata y tengo una nueva masa. Si resto la masa que estoy midiendo ahora de la lata, voy a tener la masa de los sólidos directo, ¿verdad? La masa de los sólidos, porque este suelo está seco. Yo sé la masa de la lata, entonces el resto me aparece la masa de los sólidos. ¿Y cómo obtengo la masa del agua? Si yo tengo los sólidos y tenía el total, la diferencia también me da aquello, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que aquí yo tengo la masa total del suelo, le he medido? Y ahora aquí tengo de los sólidos. Entonces la diferencia entre ambos es la masa de agua que hay en ese suelo que se ha evaporado. ¿Qué no se ha evaporado si es arcilla? El agua adherida a las moléculas. Pero no importa, ese agua adherida es parte del suelo. Y esa es la que ocasiona, la que le da plasticidad a suelos arcillosos. Ahora no importa, ahora el agua que se ha evaporado es la que está entre los poros. Y de ahí viene que tengamos nosotros la masa de agua en los poros. Ese es el contenido de humedad. Queremos practicar y su texto dice, usemos eso, agarremos una calculadora, agarremos un papel, eso es clave porque están obligados, agarremos un papel y pongamos nuestro nombre. ¿Para cuándo el papel? Para la siguiente clase. Y en ese papel simplemente pongamos el nombre, la fecha, leamos, no hay que copiar todo, no hay que imprimir, solo hay que entender la idea, si uno necesita escribir algunos datos, y ahora dice el contenido de humedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entender el procedimiento de laboratorio, agarrar su calculadora y calcular qué. Lo que está aquí, ¿no? Es muy fácil esta. La masa del agua y la masa de los sólidos. Entonces, uno en su hoja anota aquello y dice, hay dos muestras, la masa, la muestra 1 y la muestra 2. Y se entiende que uno tiene una cierta cantidad de suelo, tiene un recipiente con una masa, luego el suelo húmedo y el recipiente a la balanza, mete al horno y sale el suelo seco y el recipiente. ¿Podrían agarrar su calculadora y decirme cuánto es este contenido de humedad con esta definición? Se espera que sí. Entonces, por favor, agarren su calculadora y dígame eso, ¿cuánto sale el contenido de humedad acá? Y después, en esta otra. Y cuando tengan un valor, por favor, abran su micrófono y díctenme. Bien, Gustavo Centeno, ¿tú estás calculando? Gustavo Centeno. No está Sí, presente. perdón. Ingeniero, Ok. Entonces, Gustavo Centeno, te pregunto, ¿estás calculando?
Sí, un ratito me puse a conectar la computadora, se estaba agotando mi batería. No, Ingeniero. pero ¿en qué andamos? O sea, Pablo Renan Arispe. Me sale 111.11, ingeniero. Ok, gracias por decir. ¿Otro más? 11.1. 11.1. ¿Alguien más? 11.1%, ingeniero. 11.1, ingeniero. 11.1. Bien. Entonces ha habido algún errorcito, pero uno entiende y dice 11.1. Punto, le pongo coma porque en Bolivia la norma dice que el decimal debe ser coma, aunque el texto no esté así. ¿Ok? Muestra 2, ¿pueden por favor calcular y decirme en esta otra muestra, que no necesariamente ni es ni el mismo suelo ni nada, no importa, es o el mismo, eso es independiente, la clave es que es en otra condición. ¿Podrían decirme en la muestra 2 cuál es el contenido de humedad? Eh, 12.5, ingeniero. 12.5. Anoto, es otra muestra, el mismo suelo en otra condición, no importa, 12.5. Entonces, ¿qué queremos entender? ¿Cuál es el procedimiento para hallar aquello? En su texto está resuelto esto, pero igual eso no quiere decir que no tienen que hacer. Se entiende que tienen que hacer, ¿verdad? Esto es muy, muy simple, pero en una hoja tienen que hacer ambos. Y después, en el texto dice la muestra 1, aquí está la muestra 1, lo que tiene es 11.1%, lo que me han dictado. Y la muestra 2 dice 13.6, 13%. Y uno dice, pero aquí hay un pequeño problema. ¿Cómo es posible que en una muestra se reporte con un decimal y en la otra sin decimales? ¿O no deberían ser 2%? Bueno, y la respuesta está asociada con esto, con la norma. Y esta es una idea general, nada más. La norma dice, aquí está, que a veces puedo utilizar 2.500 gramos, eso es harto, y a veces 250. Y la norma dice, si usa esta cantidad, no use decimales, use una balanza en que le salgan gramos y listo. Y en esta otra dice, pero si usa esta cantidad que es menor, para que su resultado sea confiable, utilice una balanza con 2 decimales, como la que hemos visto en las fotos, con 2 decimales de gramo. Entonces hay una diferencia ahí. Al medir la precisión y la cantidad es una cosa. De ahí que la norma en la cual no nos metemos nos diga, ¿sabe qué? Y depende la norma, pero en forma general estamos aprendiendo. Si usa mucha muestra puede llegar a una precisión del 0,1%. Si usa menos muestra, no, solo hasta el 1%, a pesar de que él ha puesto 2 decimales, pero es por la cantidad. Entonces, cuando reporte redondeado. Aquí le he puesto con 3 decimales para que se sepa que el número al que se redondea es 13 y no 12, ¿no? 13. Y este otro que puede tener 2 decimales, 3, 1, ¿a qué debe ir redondeado? A 1%. Y eso quiere decir la precisión. Ahora, eso de la precisión normalmente uno aprende en física, en laboratorio de física. Yo aprendí que ustedes ya no llevan laboratorio de física, pero cuando yo estudié en esta universidad, en física 1, además teníamos nuestro laboratorio. Y me gustó mucho por la siguiente idea. Explica que, ahora les explico eso de la precisión. No estoy cambiando de una balanza a algo más, pero es la misma idea. Miren ustedes, aquí se tiene un suelo, ya hemos aprendido que ese es un suelo, el esquema de ese suelo es ese, y vamos a medir una longitud en ese suelo, en uno de esos granos ese. Queremos medir esa longitud de aquí a aquí. ¿Cuánto es esa longitud? Agarramos nuestra regla
y decimos, el alumno A va a medir, por favor, y aquí está la regla. Tome en laboratorio la regla. Toma esta. Y el alumno B va al lado y dice, toma la otra. Y aquí está la otra. Y uno dice, a ver, mi regla está de abajo. ¿Qué mide? Mide 10, 11 y aquí 0.5. Esta otra regla mide más. 11.1, 11.2, 11.3, ¿verdad que sí? Y este alumno nos puede decir, a ver, de aquí a aquí hay tal longitud, y luego puedo estimar no solo hasta 0.5, por ejemplo, mira ahí dice, eso es aproximadamente 10.2, es este punto. Y este otro es aproximadamente 14.9, más o menos, ¿no? Pero ya tiene que hacer estimaciones con esa regla. En cambio, este alumno puede decir 10 y puede saber si es 3 y dentro del otro rango podría decir 10.30 y algo para un punto, ¿no? Extra de la longitud. Entonces, así yo puedo decir la longitud de este por decir algo, ¿no? Es 1, 2, 3, 4.25. Es un ejemplo. 4.25. No sé cuánto sumaría eso, pero entiendo por qué veo el 2 y estimo el 5. Aquí puedo yo decir, veo los 4, pero el siguiente ya es estimado. Ya el otro ya sería jalado de los pelos. Entonces, por decir algo, puedo yo decir es 4.3, por decir algo. Y la misma longitud, o 4.2. Y el 4.2 ya me siento feliz de darlo, porque mi instrumento no me permite más. En el otro, mi instrumento me permite más, y así en laboratorio puedo usar verniers y otros. Entonces, la misma longitud, depende del instrumento que use, puede tener más o menos precisión de certeza. Aquí estoy seguro del 2 y el 5, buena estimación. Aquí estoy seguro del 4 y del 3 no tanto. Es lo mismo aquí. Debido a los instrumentos que utilizo, la norma me dice tenga la certeza de esto y de esto. Nosotros, como no estamos en laboratorio, luego de entender eso, lo único que vamos a decir es que nos queda muy claro que nuestra calculadora nos puede dar 2 decimales, y si usamos 2 decimales, sabiendo que en laboratorio va a ser un poco diferente por los instrumentos que use, puedo usar 2 decimales. Si quiero usar 3, está bien. No hay problema. Bien. Entonces, mediten en eso, aprendan de memoria eso, y esa es nuestra clase para hoy. 8:14, ya casi no hay tiempo, pero si quieren hacer algún comentario o pregunta, por favor, este es buen momento. Ingeniero, disculpe, para los ejercicios vamos a hacer con 2 decimales, ¿no ve? Los que quieran, acabo de decir. Si quieres hacer con 3, está bien, porque tu calculadora da 3. Si quieres hacer con 1, haces con 1. Ya poco a poco vas a ir viendo que te conviene en base a tus resultados. Uno se siente incómodo si usa 1, otro 2, otro 3. La norma va a especificar de acuerdo al instrumento que uses, la balanza y la cantidad. Y tienes que regirte a esa norma. Y en un papel puedes darme con 1, 2 o 3, porque nos hemos inventado que has usado, ¿no? Esa es la clave. ¿Se entiende eso? Bien. Hecho. Concluyamos acá. Hoy es jueves, los veo mañana viernes. Tengan muy buen día.